Ok. Muy bien, vamos entonces a continuar con el estudio respecto a Dios. Y en esta noche, primeramente, o antes que alguien me dijo alguna vez, no se dice primeramente, porque tampoco, porque no se puede decir segundamente, o no sé, en vez algunos dicen, pero no es, o terceramente, ¿no? Sino, en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, ok, está bien. Así que disculpen ello. Bueno, en primer lugar, vamos nosotros a permitirle a usted, ¿sí?, tomar parte de este estudio y en una manera breve, en base a lo que estamos nosotros estudiando, en base a lo que usted entiende también en términos muy generales de Dios. ¿Cómo podría usted describir? Porque hemos dicho, a Dios no se le puede definir, ¿no? Pero me agradaría que usted use una palabra para describir a Dios. ¿Sí? Alguien que pudiese, por favor, hacerlo. Una palabra, nada más, una palabra. Y usted dirá, pero ¿para qué este ejercicio? Bueno, porque la idea es que nosotros hagamos que nuestro conocimiento o entendimiento se haga más real y se transcriba en una relación, ¿no?, más íntima, más personal entre ese Dios que, bueno, ya no voy a decir qué es para que usted no, de repente dice, pastor, yo iba a usar esa palabra. Ese Dios, ¿sí?, que existe y usted o nosotros, ¿sí? Muy bien, alguien que quisiera comenzar, por favor. Vamos a ver quién gana, los varones o las mujeres. Dele. Pastor, ¿pueden ser como adjetivos? Sí. Paciente. Paciente, ok. ¿Alguien más? Algo que quisiera usted utilizar para describir a Nuestro Salvador. Salvador, Salvador. ok. ¿Alguien más? Perdón, mi Yo soy hermana Daisy. Vida, Poderoso. ok. Poderoso. ¿Ven? ¿Alguien más? Omnipotente, pastor. Omnipotente. Grande. ¿Alguien más? Omnipresente, pastor. Perdón, hermana Vicky. Grande. Omnipresente. Omnisciencia. Omnipresente. Omnisciente. Omnipresente, ok. Hermana Victoria, decía usted. Grande. Grande. Grandísimo, tendríamos que decir, ¿verdad? ¿Alguien más? Divino. Amén. ¿Algo más? ¿Alguien más? Supremo. Premo. Inmutable. 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 Amén. ¿Alguien más? ¿Algo más? Infinito. Majestuoso. Infinito, majestuoso. ¿Podríamos parar? O sea, si en verdad siguiésemos, ¿podríamos llegar al punto de que paremos? Yo creo O que sea, de antes que ya no haya otra forma de yo creo escribirlo. que antes de que acaben los adjetivos acabaría nuestra capacidad de conocimiento. Correcto. Dependería, ¿no?, de, llamémosle, nuestro vocabulario, nuestro entendimiento dependería de nuestras limitaciones. Y no me refiero a limitaciones solo en el sentido de que somos limitados comparados con Dios, sino también dentro de nosotros existen limitaciones, ¿no? Como personas. Así que ciertamente, ¿no? Pero por otro lado, si es que aún así a nosotros con esas limitaciones trataríamos y ya no describiríamos a Dios quizás solo con una palabra, sino con frases, ¿no? Él es el que, por ejemplo, ¿no?, en lugar de decir, qué sé yo, creador, él es el que protege todas las cosas, por decirlo, ¿no? Pero siempre va a haber espacio para seguir describiendo a ese nuestro Dios. Pero qué triste, ¿no es así? Porque hay momentos en los cuales en nuestras vidas
esas descripciones que hemos dado como que desaparecen, ¿no? ¿Cuándo desaparecen? ¿Cuándo? Cuando no miramos a Dios con fe. ¿Sí? Puede ser en momentos difíciles, aunque muchas veces los momentos difíciles son los que nos llevan a tratar de mirar a Dios con fe. Y los momentos fáciles. Los momentos fáciles son aquellos a los cuales quizás en lo personal más miedo le tengo. ¿Sí? Porque rápidamente nosotros nos desentendemos de Dios con el propósito de hacer lo que nosotros queremos. Así que es cierto, ese nuestro Dios es maravilloso. Vamos a continuar entonces nosotros con el estudio en esta ocasión. Permítame compartir pantalla con ustedes. ¿Sí? Y en esta oportunidad vamos a hablar en una manera más directa respecto a la existencia de Dios. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Alguno de ustedes que me diga, ¿cuándo es que usted, sí, cuándo es que usted escuchó de Dios por primera vez? O sea, ¿cuándo es que usted escuchó de Dios por primera vez y dijo, hay un Dios? No sabía. ¿Alguno de ustedes? ¿Sí entiende? Es una pregunta difícil, sí, definitivamente. Y quizás no debe existir esa pregunta, pero alguna vez he puesto a pensar, oye, es cierto, ¿no? ¿Desde cuándo es que entiendo, pienso, no que lo haya conocido, ¿no? En Jesús, sino ¿desde cuándo es que entiendo que hay Dios? ¿Hay alguien? ¿Desde cuándo? Yo les voy a mostrar una foto aquí, ¿sí? Les voy a mostrar una foto, ¿sí? Camila, por favor, podrías, dale, Camila. Sí, voy a mostrarle una foto. Sí. Pero pastor, creo que mejor usted pare ¿Cierro? de compartir, por Ok. favor. Ok, listo. Ya lo hice. Dale, Camila. Vamos a ver. Sí, mire usted. Mire usted, vamos a... Subí tanta cosa acá. Ahí está. Ahí estaba. Ahí estaba. Ahí está. Mire usted. Mi nieta ya está orando. Sí. Nadie le ha enseñado necesariamente, sí. De ella solita. Sí. Ni siquiera decir, no, oye, pues, sí, ¿no? ¿Quién enseñó? Ella solita. ¿Sí? Ahora, ciertamente es una foto curiosa, no que esté orando ella, no que esté preparándose para orar. Cierra, Camila, por favor. Pero lo que sí quisiera que usted comprenda es lo siguiente respecto a lo que nosotros estamos hablando. ¿Desde cuándo? ¿Sí? ¿Desde cuándo es que nosotros comenzamos a conocer o a escuchar respecto a Dios, ¿no? Y la idea es que entendamos esto, ¿sí? A pesar de que se entiende que la existencia de Dios es intuitiva en la humanidad, ¿qué significa eso? ¿Sí? Que no no es derivado de la observación o de la lectura o de la reflexión. Intuición puede definirse como conocer de algo sin que se le haya dicho desear. Y en realidad se piensa que el conocimiento
o de la existencia de Dios es intuitivo en el ser humano. ¿Cuándo exactamente comienza? No lo sé, no se sabe, pero podría ser que inicie con, no sé, la concepción o el nacimiento, no lo sé. No se puede definir esto a ciencia cierta, pero si en realidad pues nos ponemos a pensar, oye, ¿no? ¿Quién en realidad me dijo Dios existe? Porque es algo como que creció con nosotros, y claro, vivimos en una sociedad que habla de ello, pero se ha dado usted cuenta que toda sociedad, ¿sí? Por más antigua que ésta sea, siempre habla de Dios o hasta de dioses, ¿no? Lo de dioses ya creo que tiene que ver más bien con la corrupción en la humanidad o en nosotros. Pero cierto, ¿no? Habla, por ejemplo, de los incas. Vamos a ver, un Dios habla de los hebreos, aún antes, ¿no? De que ellos sean una nación. O sea, también, ¿no? Acá en Norteamérica, los indios, los apaches, como lo llaman, también. O sea, es más, existen hasta historias tan similares a la Biblia sin que los lugares donde se han escrito esas historias hayan tenido acceso a la Biblia. Por ejemplo, usted sabe que lo de el diluvio no es algo exclusivo de la Biblia, ¿no? O de las sociedades donde se forjó la Biblia. También existen en otros lugares donde no sabían nada de la Biblia, que no que necesariamente hayan sido historias idénticas, pero que por lo menos se entendía de un diluvio, una persona que lideró a un grupo para ser salvado de esas aguas, en fin, cosas por el estilo, ¿no? O un juicio también, que en términos muy generales pues se puede decir, oye, sí, pues no, esto tiene bastante paralelismo con lo que es la historia bíblica. Entonces, cuando se habla de Dios, se piensa que se inicia obviamente con un conocimiento intuitivo, ¿no? En nosotros los seres humanos, que es considerada como una primera verdad. O sea, ¿qué es lo que esto expresa? Una primera verdad. Es algo que no se puede explicar. Sí, básicamente eso, es algo que no se sabe cómo es que apareció, no se sabe. ¿Sí? Este concepto, sin embargo, ¿no? Debe establecerse y desarrollarse, porque si no se establece y no se desarrolla, obviamente, y aquí vamos a ver cómo, uno va a estar simplemente con esa idea de si existe un ser, pero no se le conoce más, o no se sabe más, o no se sabe la verdad respecto a ese Dios. No sé si alguien entiende o tiene problemas en entender esto, o si tiene algo que quizás pueda ayudar a que esta idea sea más clara en nuestras mentes. En otras palabras, lo que estoy diciendo es como que Dios puso en todo ser, ¿sí?, la capacidad de creer en la existencia del mismo Dios. ¿Ve? ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? ¿Hay alguien? Por eso es que, perdón, si usted se da cuenta, la Biblia misma, ¿no? Comienza con una declaración que, claro, nosotros que queremos conocer de Dios y que ya estamos familiarizados con la Biblia, no nos llama ya mucho la atención, pero ¿se imagina usted que usted no haya conocido mucho de Dios, del Evangelio, de iglesias, ¿no? Y de pronto coge ese libro y lo primero que dice, en el principio Dios creó los cielos y la... ¿Y de dónde salió este? ¿No? ¿De dónde salió? ¿Ve? Entonces, Dios no se esfuerza por tratar de que la gente
cree en su existencia. ¿Sí se da usted cuenta en la Biblia? No hay un esfuerzo. Dios sí se esfuerza porque nosotros, las personas, reconozcamos que hemos pecado contra este Dios y que necesitamos de ser salvados o perdonados y salvos a través de la fe en Jesús, pero no que ese nuestro Dios esté como que empujando. Tienen que creer que yo existo. ¿Sí? Tienen que creer que yo, no está hecho. ¿Sí? Cuando se le presenta Dios a Moisés, no se le presenta como, oye, créeme que yo existo, sino más bien como, créeme de que yo soy aquel que siempre ha existido. ¿Sí? ¿Ve? Así que eso es lo que se tiene con intuitivo. No se puede probar. Sí, entiendas eso, simplemente se está tratando de comprender en la humanidad, en los creyentes. O sea, ¿cuándo es que se comienza con ello? Pero no se puede probar, obviamente, ¿no? ¿Alguna pregunta, decía, o algo que quieran ustedes agregar, hermano? ¿Hay alguien? Ok, continuamos. Existen 3 áreas en las que el conocimiento intuitivo acerca de Dios deben desarrollarse o debe desarrollarse. Sí, 3 áreas, y en alguna forma lo mencioné hace un rato. Y la idea es que sea el mismo Dios quien vaya supervisando ello, ¿no? Porque usted sabe que nosotros somos de creer en Dios a nuestra manera. ¿Sí? Nos gusta, pensamos que nos conviene, o por lo menos es conveniente, pensamos, ¿verdad? Porque digo que pensamos que es conveniente, porque pensamos que nos ganamos el favor de Dios porque estoy creyendo en Él, pero como creo en mi manera, voy a hacer las cosas a mi manera, ¿no? Entonces me aseguro su ayuda y a la vez me aseguro que yo voy a hacer lo que yo quiero. Eso es muy conveniente y cada vez también esto va a ser más conveniente en la humanidad, lamentablemente aún en el cristianismo. Entonces, Dios desea que esto deba o pueda desarrollarse y vamos a ver en las siguientes áreas. Es a través de la razón. ¿Sí? Esto establece la existencia de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo número 1, versículos del 19 al 20. Romanos 1, versículos del 19 hasta el 20. Si alguno de ustedes, por favor, pudiese dar lectura a este pasaje a partir de en Romanos, decía en Romanos capítulo número 1. ¿Alguien? Pastor, Romanos 1. ¿Alguien dijo yo? En voz alta. sí, Romanos 1 del 19 y 20, ¿verdad? Correcto, sí. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es ciertamente, ¿no? La razón nos hace a nosotros pensar, ok, ¿quién hizo esto? ¿No? La razón nos hace a nosotros pensar que tanto orden hay en esta creación, por lo tanto, aquella persona que lo hizo o ser que lo hizo tiene que haber sido un ser ordenado, ¿no? Tanta belleza, tiene que ser alguien con mucha belleza. Entonces, la razón ya nos hace ver, oye, es cierto, nuestro Dios es real, ¿no? El Dios que creemos que existe es real y cierto cómo se manifiesta, pues, ¿no? Y lo vamos nosotros notando en esa forma, conforme vamos nosotros creciendo, ¿ve? Hasta que obviamente nos llegamos a tener contactos que no que nos hagan pensar que no existe Dios, pero que
que nosotros nos vemos en alguna forma presionados a decir, no, sí, pues Dios no existe. ¿Alguna vez usted ha dicho que Dios no existe? ¿Alguno de ustedes? Ya, a ver, van a estar aquí grabados por si acaso, ¿sí? Voy a cerrar acá para ver, no veo más que a dos. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha dicho, sí, yo no creo? ¿Alguien? No como creyente, obviamente, ¿no? Dudo que lo haya hecho como creyente. Pero no, simplemente ¿no? Con los amigos, qué sé yo, ¿no? En los estudios y todo eso. ¿Alguno de ustedes alguna vez dijo, no, yo no creo? O yo no, más es así. Sí, yo tampoco creo, ¿no? Porque más esperamos a que el otro diga, ¿no? En primera instancia, no creo. Yo tampoco, no. Y nos arrimamos, o sea, nos acomodamos. ¿Alguno de ustedes? En serio. ¿Hay alguien que quiera confesar sus pecados aquí en esta noche? ¿Hay? ¿Nadie? Bueno, yo sí soy más pecador que ustedes, sí, claro que sí. Sí, claro que sí, de hecho. No porque entendía, sino simplemente porque el resto lo hacía. Y también, así pues, ¿no? ¿Pues ¿dónde está Dios? Y Dios está, entiéndase, ¿sí? La razón nos hace a nosotros comprender ello, Dios está. Pero simplemente nosotros muchas veces no queremos admitirlo, no queremos verlo. Entonces, la razón nos hace comprender, sí, alguien tuvo que haber hecho esto. Por eso es que también esto de la evolución, ¿no? Gusta, porque es algo de lo cual uno se agarra para decir, no ves, Dios no existe. Tampoco se puede probar esto de la evolución, ¿sí? Es una fe, en realidad entienda usted que es una fe, ¿sí? No que sea algo religioso, pero es un Dios, ¿sí? Porque simplemente alguien decidió creer en eso, ¿sí? Primero idear eso y creer en ello, ¿sí? Porque si bien es cierto, hay mucha ciencia en ello, pero tampoco se puede decir que todo lo que la ciencia dice o ha dicho es palabra de Dios. No se puede, ¿no? Es más, hay muchas cosas que la ciencia va corrigiendo, ¿no? Digo, no, nos equivocamos. Listo, ya ahora. Y va a seguir corrigiendo. ¿Sí? Porque entiéndase, no es Dios. ¿Sí? Entonces, esto como que gusta a muchos. En una ocasión me acuerdo que fue en el colegio de los chicos, Camila, también Renato, hacían feria de ciencias. Y me acuerdo que estuve viendo ¿qué sería? Un booth, ¿qué es booth? Un stand, ¿no? Donde estaba alguien, tenía el sistema planetario solar, o la Vía Láctea, creo, y la Vía Láctea, ¿no? Y yo estaba mirando, simplemente admirado del ingenio de los muchachos, ¿no? Para hacer ello, los materiales que usaban. Y de pronto llegó un joven y le dijo, creo que era universitario este joven que llegó, dijo, oye, ¿te puedo hacer unas preguntas? Le dijo al alumno, ¿no? del colegio. Le dijo, sí, claro. Le dijo, ¿no? Oye, ¿tú crees que nosotros somos los únicos que viven en esta galaxia, ¿no? O en el universo, ¿no? El muchacho se asustó con la pregunta, ¿no? Y el razonamiento de este joven, que creo que era universitario, decía, es que el universo es tan grande, tan inmenso, que es ridículo pensar que solo nosotros existimos. O sea, para él, su argumento era la lógica. Y que sí, en algunas situaciones es un buen argumento, pero no puedes utilizar ese argumento como algo
sólido y definitivo para decir entonces sí existe, ¿no? Y yo estaba ahí como que, ok. Entiéndase, sí, el hecho de que nosotros no entendamos algo no significa que eso necesariamente anula a Dios, sí, o saca de lado a Dios, no. Más bien Dios quiere que nosotros conozcamos más de Él. ¿Hay otros seres en otras galaxias? No lo sé. Sí. Yo no voy a ponerme a discutir con usted o con alguien. Lo único que yo sé es que Dios me ha dicho que preste atención a lo que Él quiere que yo preste atención. Y la verdad que con eso ya tengo suficiente problema como para estar pensando en que puede haber más vida más allá. Sí, no hay. Y por último, en realidad todo apunta a que sí, Dios aquí, esta su creación, el hombre, algo muy especial en toda su creación. ¿Sí? Pero, repito, simplemente dejemos que Dios sea Dios. ¿Sí? Entonces, la razón es algo que se necesita para el desarrollo de esa creencia intuitiva respecto a la existencia de Dios. ¿Alguien con alguna pregunta o algo que quieran agregar? Pastor, solo quisiera contar también que me pasó una vez cuando estaba de estudiante, ¿Ya? que a una profesora francesa se le preguntó si creía en Dios y ellos ¿Ya? suelen evitar ese tema bastante, porque para ellos, según su cultura e incluso leyes, es algo que no se debe ni Es se muy tiene que personal. cumplir. Es algo Es muy muy... personal. Claro. Pero me sorprendió que ella sí contestó e incluso su respuesta me sorprendió un poco porque dijo, no creo en ninguna religión, pero sí, o sea, sí, dijo como que sí creo que hay un ser que creó todo. Ujú. Llegó a- Ya, dijo, y ya, me sorprendió. ya. ¿Ya? Que también eso puede caer dentro de lo que hemos visto anteriormente, el agnosticismo, ¿no? O sea, que no, o sea, que existe un ser superior, pero no sabe quién es, ¿no? Ok, ¿alguien más? ¿Algo más? Gracias. ¿Alguien más? Muy bien, tenemos entonces la razón, ¿sí? Luego, ya, pasamos a la revelación. ¿Sí? O sea, esto desarrolla, ¿no?, la existencia de Dios. O sea, ¿cuál es la revelación? Dios. ¿Sí? Dios manifestándose, por ejemplo, en este caso también quizás a través de su palabra, ¿no? Su palabra que definitivamente es la mejor fuente para nosotros llegar a conocer a Dios, pero en Jesús. Entonces, en realidad Jesús siempre es Jesús la fuente, pero Jesús siempre lo va a llevar a su palabra. Así que entendamos ello. Hebreos capítulo 11, versículo 6, alguien que por favor nos guíe, o nos ayude con ello. Yo Hebreo, adelante. pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Ok, entonces, perdón, ya la revelación nos ayuda en eso. O sea, ¿cómo vamos a agradar a Dios? Bueno, a través de lo que Él nos dice. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? A través de la forma como es que Él se va manifestando. Es tan importante la palabra, pero tan importante, entiendo usted, es más importante de lo que usted piensa. ¿Sí? Y en verdad digo esto porque, honestamente, sí, honestamente, ¿acaso no es cierto que a veces nosotros como que dejamos de lado a la palabra? ¿No? Y como que, no, no lo decimos, pero lo tratamos como si fuese un libro más. ¿Sí? Lo tratamos como es más muchas veces, hay que se empolve, ¿no? Hermanos, eso es su alimento espiritual. Sí, siempre en Jesús, una vez más. Jesús mismo lo dijo, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre. Y a ver, ¿cuántas veces al día come usted? Por lo general, 3. Desayuno, almuerzo y comida.
¿no? Y su tecito en intermedio, y todo, no, bueno, tres. Podría ser hasta 2. ¿Sí? Podría ser hasta 2. ¿Qué pasaría si dejamos de comer? Bueno, nos debilitamos y podríamos hasta morir. ¿Correcto? ¿Qué cree usted que va a pasar con su vida espiritual si usted no se alimenta de Dios, la palabra de Dios? Se llena de Jesús, sobre todo. ¿Sí? Y ahora, claro, cuando digo se llena de Jesús, usted muy vivo, porque usted quizás va a decir, no, pero si yo a Jesucito lo tengo presente siempre, y siempre estoy llenándome de Jesús. No, a través de esas palabras. Recuerde que el Espíritu Santo, ¿sí?, nos va a guiar, dijo Jesús, a toda la verdad, o sea, hacia la palabra. Es la palabra, sí, lo que nos va a revelar a Jesús y en Jesús su Padre. Sí, a veces también nosotros estamos, por ejemplo, ¿no? Cuando usted quiere que el Espíritu del Señor le ayude con algo, ¿no? A decidir algo, ¿qué es lo que hace? Usted ora nada más. ¿Sí? Muchas veces no somos de entender, el Espíritu Santo nos va a ayudar, ¿sí?, cuando oramos, a que nosotros consideremos los principios de Dios a través de su palabra y en base a ello decidir. Entienda usted, no se trata de que el Espíritu le va a dar el pensamiento a usted. No vaya por ahí. ¿Y cuántas veces acaso no nos hemos equivocado en situaciones así? Recuerde, el Espíritu nos va a guiar a la verdad, toda la verdad de Jesús. Y en base a esos principios nosotros vamos a tener que decidir. Esa es la idea respecto a que el Espíritu nos guíe. Pero muchas veces nosotros hemos dejado ese principio de lado y pensamos que pedirle a Dios que el Espíritu nos guíe, simplemente hacerlo en oración y ya nosotros tenemos que definir, ¿no?, qué cosa es eso. No, es siempre a través de los principios de la palabra. Si me estoy dejando entender, eso es muy importante, hermanos, porque en realidad eso es lo que es el cristianismo. Y nosotros estamos dejando de lado mucho el cristianismo, ¿sí? Entonces, recordemos ellos, ¿sí?, que es cierto, necesitamos nosotros comprender cuán importante la palabra de Dios es, más de lo que usted y yo podemos imaginar. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? ¿Alguien? Ok, entonces ya tenemos 2 cosas aquí que nos ayudan y que estamos hablando pues de la razón, ¿no?, conforme lo hemos leído, y aquí viene también la experiencia. A través de ese conocimiento intuitivo respecto a la existencia de Dios, la razón nos hace fortalecer ese pensamiento, ¿sí? La revelación nos hace enderezar, por así decirlo, ese pensamiento, ¿no?, a algo correcto, y la experiencia nos confirma. O sea, ¿a qué nos referimos con ello? Por ejemplo, cuando oramos y le pedimos a Dios, ¿no?, Dios, ayúdame. Y ese Dios ayuda, ¿no? Entonces, es real, ¿no? El pueblo de Israel tuvo la dicha hasta de verlo en acción a Dios, ¿verdad? En una manera más física, más material. Entonces, eso es lo que va confirmando la existencia de Dios. Alguien que por favor dé lectura en Daniel capítulo 2, versículos 46 y 47 en voz alta, si nos ayuda. Yo, ¿Hay pastor. alguien? Por favor, adelante. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y él que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Amén. Gracias, hermano. Entonces, él lo experimentó, ¿se da usted cuenta? Simplemente no estoy necesariamente utilizando a Nabucodonosor como un ejemplo
de lo que es seguir a Dios, no necesariamente, ¿sí? Sino estoy utilizando las palabras que él, por lo menos dijo, él experimentó a través de lo que ocurrió, experimentó y sí, pues Dios es real, ¿sí? Se da usted cuenta. Y también nosotros a través de esa fe, como se leyó en Hebreos, ¿no? La única manera de agradar a Dios es a través de la fe, ¿sí? Entonces vamos viendo ello. Sin embargo, aquí hay algo que creo necesitamos, con lo cual tener cuidado, ¿sí? Es una advertencia. La doctrina sobre la existencia de Dios no debe basarse en la experiencia personal, ¿sí? Toda doctrina debe basarse únicamente en la verdad de la Biblia. Y esto es muy, pero muy importante. ¿Sí? Es muy importante. Entienda que nuestra fe no la base en experiencia. No, pero yo lo he sentido. No la base en simplemente experiencias. Si es que la palabra avala, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que uno ore a Dios y que Dios responda, entonces esa experiencia sí es válida, ¿sí? Y les voy a explicar algo en un ratito. Dice, en resumen, y con esto ya vamos terminando, en resumen, yo sé que Dios existe y que mi intuición respecto a su existencia es correcta, producto de lo que veo, esto es la razón, de lo que leo, la revelación, y de lo que sé, esto es la realidad o la experiencia. ¿Sí? Entonces, necesitamos ayudar, por ejemplo, a nuestros hijos, ¿sí? Sobre todo ustedes que tienen hijos pequeñitos, a que esa intuición en ellos de Dios, ¿sí? Sea algo que vaya en aumento bajo lo que Dios desea que se desarrolle. La razón, la revelación, la experiencia. Eso, no sé si usted ha escuchado, ¿no? Mi hijito, mi hijita, ¿cómo ama a Dios? Yo la verdad dice, no sé cómo, porque nosotros no lo hemos enseñado. O sea, hablamos de nuestros hijos en ese sentido como que si fuese algo, qué sé yo, un nuevo Moisés, ¿no? Como un nuevo Moisés, ¿no? Y no entienda, un niño es así. Si se da cuenta, más bien, ¿cuándo se van enfriando las cosas? Bueno, conforme van creciendo y van, o bien se van enfriando, o van creyendo a su manera. ¿Sí? Y eso se va. Les decía, tenga mucho cuidado con la experiencia. ¿Sí? Tenga muchísimo cuidado con la experiencia. Mi abuela ya fallecida, muchísimos años de edad, me acuerdo que en una ocasión le hablé del Señor y no sé cómo es que llegamos a hablar del bautismo, ella supongo que lo trajo, y me dijo pues que ella sí creía en el bautismo de niños. Y me dijo, te voy a decir por qué. Dice, cuando murió mi esposo, sí, que la dejó a mi abuela, su segundo esposo, con dos pequeñitos, varones pequeños. El menor tendría 2 años quizás. Y dice que falleció y se le presentaba, dice el difunto, a mi abuela. Se le presentaba. Y en una de esas, dice que estuvo conversando con una vecina y le comentó eso a la vecina. Y la vecina rápidamente le preguntó a mi abuela, ¿no? Su hijito, el menor, ¿ya ha sido bautizado? Mi abuela dijo, no. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Bautiza. Y se va a dar cuenta que va a desaparecer. Bueno, adivinen qué es lo que hizo mi abuela. Bueno, lo bautizó. Y adivinen qué pasó. Ya no se le presentó el muerto. ¿Ustedes creen que yo iba a convencer con mis propios medios a mi abuela de que aún así eso era equivocado, errado? Porque mi abuela, yo lo vi. Entonces, no
tratemos nosotros de elaborar doctrinas en razón a nuestras experiencias. Las doctrinas se basan únicamente en razón a lo que la Biblia dice. Y nosotros tenemos la dicha de experimentar. Por ejemplo, de poder orar a Dios. ¿Sí? Así que entendamos, no hay razón, y bien lo dijo Romanos, ¿no? Y en algún momento lo vamos a ver, no hay excusa para no creer en Dios. No lo hay. Así que crezcamos en Dios. ¿Alguna pregunta o algo que usted, hermano, hermana, desea compartir? Pastor, sinónimo de intuición, ¿qué podría ser? Sinónimo de intuición. Sí, intuición. ¿Sí? No estoy muy seguro, podríamos ver a alguien que tiene celular ahí, pero básicamente intuición es que crees en algo sin que se te haya dicho de ese algo. Es Pero como creer, como que creer, prever, podría creer. ser en parte, ¿no? Porque a veces uno reacciona y sientes que tienes que hacer algo, ¿no? Y prevés algo, pero o sea, el sentir es el, más que nada el sentir de, no sabes por qué lo hiciste, ¿no? Eso es intuición. ¿Alguien, Tal vez. sí, alguien que tenga algún sinónimo ahí a la mano de intuir o intuición? Y se usa también en forma muy variada, ¿no? Los que apuestan, por ejemplo, dicen, no, ellos tienen mucha intuición, ¿no? Y apuestan a ganador, dicen. Bueno, pero sí, eso es, hermano. Gracias, pastor. ¿Perdón? Pastor, se encuentra con algo como presentir o tener la sensación. Ya, Lo del- cierto. Así que presentir o tener la sensación, ¿no? Sí. Pastor, quería justo compartir que en juveniles creo que compartimos algo muy similar, que estábamos hablando sobre conocer más a Dios y que sí, o sea, que uno conocía a alguien teniendo experiencias con ese alguien, porque si no Ujú. simplemente conoces de ese alguien. Y empezamos como, o sea, les empecé a dar formas o cómo es que podían vivir esas experiencias, porque al preguntarles me dijeron, cuando como que pasan cosas muy raras y no quería que se entendiese de esa manera, porque entiendo Ujú. que Dios está en toda nuestra vida. Entonces les Ujú. dije, por ejemplo, si se van, ya pueden ustedes, estábamos hablando que a partir de ser hijos de Dios, ya puede uno, por ejemplo, cuando les dije, ¿no? Cuando estamos en el mall y quiero pedir eso y eso y eso y quiero comprar todo esto. Y les dije, pregúntense, ¿qué quiere Dios que yo haga? O sea, preguntarle a Jesús, ¿quieres tú que yo haga esto? ¿O qué haría Jesús? Le dije en el colegio, por ejemplo, si amigos están hablando mal de alguien o X cosa, ¿no? O sea, cualquier situación, ¿qué haría Jesús aquí? ¿O qué quisiera Dios que yo hiciera aquí? Entonces ahí era como, sí o sí necesitas conocer más de Él para poder empezar a vivir con Él y por tanto ya empiezas a tener más experiencias, ¿no? Porque ya vas decidiendo si te rindes o no a lo que ya sabes quién es Él, ¿no? Y me hizo pensar en esto que te estaba hablando acá ahorita, pues, ¿no? Esas experiencias creo que fortalecen muchísimo nuestra fe porque es vivir rendidos a Él. Claro que sí. Cuán real él es, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguien más, hermanos? Nos vamos despidiendo en oración. ¿Sí? Muchísimas gracias por su presencia, por su atención. ¿Sí? Que